Continuando con el análisis de circuitos de corriente continua, en esta ocasión vamos a ver algunas aplicaciones del análisis de mallas. Este ejercicio ya en la sesión de análisis aplicando el método de nodos ya lo resolvimos, pero en esta ocasión vamos a resolverlo por el análisis de mallas, donde tenemos que encontrar Ix y BA por el método de mallas sin simplificar el circuito. Lo primero que debemos hacer es acomodar el circuito de una manera que veamos los elementos con más claridad, ya que a simple vista podríamos asustarnos, ya que esta configuración, o mejor dicho, esta manera de plantear el circuito es un poco inusual verla, pero sin embargo podemos en este punto dibujarlo como una línea horizontal, ya que es la referencia, todos los puntos, todos estos elementos están conectados a él. Así que podemos hacer una línea horizontal y poner de manera vertical estos tres elementos, de manera que nos quede una manera cuadrada del circuito, una topología cuadrada que podamos ver de manera fácil lo que vamos a aplicar y hacer un análisis. Aquí, estando redibujado el circuito, nos queda de esta manera. Tenemos la fuente, tenemos la resistencia y una fuente dependiente. Tenemos Ix, la fuente depende de Ix. No podemos hacer ninguna reducción. También el problema nos pide que no hagamos ninguna reducción. Así que empezamos planteando las corrientes. Esto siempre lo menciono para las personas que están empezando con el método de mallas, que debemos recordar que siempre todas las corrientes en cada lazo deben ir en sentido de las agujas del reloj. No podemos poner una corriente hacia la izquierda y otra hacia la derecha, otra a la izquierda. No, al hacer eso ya está malo nuestro análisis. Debemos hacerlo siempre en el sentido de las corrientes, en el sentido de las agujas del reloj. Entonces, ¿qué podríamos definir aquí? Aquí podríamos definir que Ix sería igual a I1 menos I4, ya que tenemos I1 en dirección de Ix y tenemos I4 en dirección opuesta a Ix. Así que I1 es igual, Ix es igual a I1 menos I4. También, ¿qué podríamos plantear? ¿Qué otra ecuación podríamos plantear? Que I2 menos I2, veámoslo aquí, menos I1, porque va a ser sentido opuesto, es igual a 4 amperios. Podemos plantear otra ecuación que sería I3 menos I2 es igual a 3BA. Ahora procederíamos a escribir las ecuaciones, hacer los recorridos completos. ¿Qué quiero decir con esto? Escribir una ecuación por cada corriente, por cada lazo que estamos planteando. Por ejemplo, tendríamos que para I1 tendríamos menos 8 voltios más 2 por I1 menos I4 y esta corriente en sentido negativo. De igual forma, aquí para I2. Lo único que tenemos que agregar un término a la ecuación, que sería 2 por 2 ohmios por I2 menos I4, y así sucesivamente vamos planteando las ecuaciones, haciendo los recorridos de cada malla.
escribiendo las ecuaciones correspondientes a la fuente de corriente que forman la parte de la supermalla. Aquí tenemos 3BA es igual a I3 menos I2. 3BA, esto es lo que dice en supermalla. 3BA es igual a I3 menos I2, ya que I2 va en sentido contrario a esta corriente. 4 es igual a I2 menos I1. 4 es igual a I2 menos I1, como lo dije anteriormente. Se necesita expresar BA en función de las corrientes de malla. Entonces tenemos, como lo planteé, IX es igual a 1 menos I4. Veámoslo rápidamente. IX es igual a I1 menos I4. Y tenemos que IX es igual a 8 menos BA entre 2. Aquí tenemos 8. Este sería el voltaje aquí BA entre este valor de 2 ohmios. Igualando, y aquí empezamos a sustituir en estas ecuaciones y empezar a encontrar alguna forma para encontrar nuestras variables de interés. Igualando las ecuaciones y las ecuaciones 8 y 9 se obtiene BA en función de las corrientes de malla, ya que tenemos IX y tendríamos esta ecuación. BA es igual a 8 menos 2I más 2 y 4. Menos 2 y 1 más 2 y 4. Sustituyendo la ecuación 10 en la ecuación 7, veámoslo aquí rapidito, tenemos esto, BA, lo podemos introducir aquí. Y tendríamos esta ecuación. ¿Qué es lo que nos interesa? Recordamos que siempre tenemos que tener un norte al cual mirar. Con esto quiero decir que cuando aplicamos el método de malla, debemos encontrar ecuaciones en función de las corrientes que estamos planteando en el circuito. En este caso tenemos que encontrar puras ecuaciones, tenemos que expresar las ecuaciones de esta forma, I1, I2, I3 y 4, porque lo que nos interesa hallar es estas corrientes para encontrar las demás variables de interés. Ya tener I4, I2, I1, podemos encontrar potencia aquí, podemos encontrar el voltaje aquí, entre otras cosas. Ya al tener esas corrientes, ya tenemos prácticamente el 90% del circuito resuelto. Resuelto dependiendo de lo que nos pidan. Entonces, ya teniendo esta ecuación en función de las corrientes I1, I2 y 3, por ley de Kirchhoff de voltaje en la supermalla, y cuando tenés supermalla es cuando hacen este recorrido, dos veces este recorrido. Hacemos este recorrido, encontramos lo siguiente. Ahora bien, sustituyendo la ecuación 8 en 14, obtenemos una ecuación en función de las corrientes de malla. Aquí ya tenemos una ecuación en función de las corrientes de malla. Aquí nos molesta el IX. Entonces, viendo lo que nos dicen aquí, 8 en 14. Repasemos cuál es la ecuación 8. Que IX es igual a I1 menos I4. Cuando tenemos ese X en este ejercicio fastidiando, lo que hacemos es sustituir por esas dos ecuaciones. Entonces, encontramos esta forma. O sea, se nos van las 4 y 4 con este menos 4 y 4. Y tenemos 2 y 1 menos y 2. Entonces, ya con estas 4 ecuaciones, podemos plantear un sistema de ecuaciones. Recordemos que, por ejemplo, en esta ecuación, si no tiene términos de las otras ecuaciones, simplemente se pone 0, respetando este orden en la matriz, cuando lo escribamos de esta forma matricial. Y también recordemos que estos sistemas de ecuaciones con ya más de 3 variables, es recomendable utilizar algún software, alguna calculadora que nos resuelva estos sistemas de ecuación, ya que si sacamos la cuenta vamos a durar mucho tiempo y es muy probable que nos equivoquemos.
Entonces, aquí tenemos los términos independientes. Entonces, finalmente, resolviendo el sistema, encontramos que 1 es igual a 4, y 2 igual a 8, y 3 igual a 4.5714, y 4 es igual a menos 0.5174, y finalmente obtenemos lo que nos están pidiendo, que IX sería I1 menos I4, I1 menos I4. Tenemos que es 3.4826 amperios, y BA, a ver, aquí tenemos 3BA, sería I2, I3 menos I2, restando esas dos corrientes y dividiéndolo entre 3 encontramos BA, que bueno, esta es otra manera de encontrarlo, sería menos 1.1428. Ahora bien, vamos a utilizar nuevamente el método de mallas para resolver este ejercicio que también lo hemos resuelto con el análisis de nodo. Aquí sería prácticamente el mismo análisis. Plantearemos una malla aquí, otra aquí, otra aquí y otra aquí. De ser necesario, aunque no lo veo ya que no tenemos fuente dependiente, se pueden hacer otras mallas, otros recorridos, pero para tener más ecuaciones, pero en este caso no es tan necesario. Sin embargo, estos son fuentes, sí son fuentes dependientes, ya que veo que depende de Bx y esta depende de Ix. Esto es un mal planteamiento del problema que debemos tener en cuenta, ya que, como lo dije hace unos momentos, que me equivoqué, se podría pensar que estos no son fuentes dependientes, pero al ver el valor me he dado cuenta que son fuentes dependientes. Debería tener su otra notación que es cuadrada, de manera que la persona que esté resolviendo el ejercicio sepa inmediatamente que es una fuente dependiente. Entonces, como le mencioné, ya que me he dado cuenta que hay una fuente dependiente, analizando el circuito antes de empezar a plantear las ecuaciones, es posible que hagamos un recorrido externo o algunas otras mallas supermallas, digámoslo así, para que no, para tener más ecuaciones. Entonces, se expresan las incógnitas en función de las corrientes de malla, donde tenemos Ix, Ix la tenemos aquí. Podríamos asumir que Ix es igual a I1, ya que Ix va por esta rama y 1 también, va en la misma dirección, así que Ix es igual a I1. Luego tendríamos 2Bx, aquí tenemos Bx es igual a menos I3. Aquí esto es una corriente. Recuerden que es una fuente de corriente dependiente, solo que su valor está en función de donde depende ese valor, que en este caso es Bx. Entonces tenemos esta ecuación, es simplemente ver que esta corriente está opuesta a esta, y entonces podríamos definir esta corriente como menos I3. Entonces, como tiene un cierto valor la fuente dependiente, podríamos despejar Bx, y cuando tengamos el valor de I3 podemos encontrar Bx. Tendríamos Bx un K por I2. Ahora, igualando las ecuaciones 11 y 12, veamos rápido. 11 tenemos esta ecuación, y esta ecuación que Bx es igual a un K por I2. Tenemos un K y aquí tenemos I2. Igualando ambas ecuaciones, acomodando, tendríamos 2K y 2 por más I3. Entonces, ya. Entonces podemos decir que I2 es igual a menos 1 por I2. ¿Dónde está? Aquí tenemos BO.
BO sería esta corriente por un K. Aquí la tenemos. También tenemos que BB igual a 4 por IX. A ver, tenemos el punto B. Tenemos el punto B aquí. Podríamos decir que este voltaje de B menos 0, que esta es la referencia, o sea, BB es igual a este voltaje que está aquí, esta fuente dependiente que es 4IX. BB es igual a 4 veces I1. Pero recordamos que I1 es igual a IX. Recorriendo la malla conformada por los nodos A y B se tiene que, recordemos que tenemos el nodo A, el nodo B. Recorremos esta malla, aquí tenemos I1 por 2K, tenemos I1 por 1K, menos I3 por 1K, luego tendríamos I2 por 1K, menos I4 por 1K, I2 por 1K, I2 por 1K, y tendríamos también esta relación que este valor, esta fuente es igual a I2 menos I1. Entonces aquí tenemos esta ecuación. Sustituyendo la ecuación 10 en la ecuación 17, veamos cuál era la ecuación 10. Y x igual a I1. Tenemos esta ecuación. Recuerden que nuestra meta es plantear ecuaciones en función de I1, I2, I3, I4. Una vez que tenemos todas las incógnitas expresadas en función de la corriente de malla, se procede a aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje en las mallas existentes. En este circuito se tiene una supermalla resaltada por la línea roja. Escribiendo la ecuación de supermalla, tenemos que, es la ecuación que le dije hace un momento, I2 menos I1 es igual a 1 mA. Por ley de Kirchhoff aplicada a la supermalla, obtenemos lo siguiente. Esta fue la ecuación que le dije hace unos segundos, que debemos tomar en cuenta cada valor de corriente por la resistencia, donde nos queda esta ecuación. Y luego, por ley de Kirchhoff de voltaje en la malla 4, regresamos a ver el circuito. Aquí tenemos esto. Tenemos I4 por 3K. I4 por 3K, ya que son términos que se suman, menos I3 por 2K. Y recuerden que también hay que tomar en cuenta este voltaje. Aquí tenemos la ecuación. Sustituyendo la ecuación 10 en la ecuación 21. Recuerden que aquí lo que nos molesta es este IX. Aquí tenemos la ecuación en función de todas las corrientes de malla, que es lo que nos interesa. Como mencioné anteriormente, luego agarramos las 4 ecuaciones, las metemos en la matriz de manera ordenada, respetando este orden, I1, I2, I3, I4. Y el término independiente. Resolviendo el sistema por el método que más nos convenga, encontramos estos valores. I1, I2, I3, I4. Tenemos estas 4 corrientes. Luego, teniendo estas 4 corrientes, podemos encontrar la demás incógnita del circuito. Podemos encontrar BO, BB, BA, BAB. Veamos cómo se calcula BO, BA, BB. BO simplemente será esta corriente por este voltaje. BA serían 4 por I1 menos 2 por I2. BB podría ser este valor que está aquí, 4 por IX. Y B, el voltaje entre A y B simplemente sería el voltaje de A menos el voltaje de B. Y al finalizar encontramos estos valores de BO, BA, BB, BAB. Ahora,
un ejercicio extra tenemos una configuración un poco más pequeña. Tenemos este circuito que debemos aplicar las mallas para encontrar los voltajes. O sea, para encontrar los voltajes y corriente. Tenemos dos fuentes dependientes, una de corriente, una de voltaje. Tenemos una fuente de corriente, otra de voltaje. Tenemos aquí el voltaje del cual dependen estas fuentes. Bastaría con hacer definir las corrientes en cada lazo. Definimos las corrientes y empezar como lo hicimos en el ejercicio anterior, empezar a formular las ecuaciones. Entonces, para no extender demasiado el video, procedamos de una vez a ver las ecuaciones. La persona que esté interesada en resolver el circuito, les recomiendo que agarre una hoja y papel y intente hacer el ejercicio y luego verifique con las ecuaciones que yo he planteado y he resuelto. Entonces, como le dije, rápidamente, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 mallas. Planteamos la primera. Aquí tenemos que BO es igual a 1 por I5. Aquí tenemos I5, BO es igual a 1 por este. I sub 0 es esta, es igual a I3 menos I4. Menos I4 porque esta va en sentido opuesto a I sub 0. 2B sub 0 es el valor de esta corriente, sería igual a I5 menos I3. Menos I3 porque va en sentido opuesto. Y finalmente tenemos que I sub 1 es igual a 1 amperio porque es igual a esta fuente de corriente. Luego, empezamos a sustituir estas ecuaciones en cada una de estas porque recuerden que todo debe estar en función de I1, I2, I3, I4, I5. Luego, para la supermalla, que sería esta, tenemos B sub 0, 4 I sub 0, que es esta, más esta. Luego tendría 4 I sub 0, que es esta. Y bueno, finalmente despejando I sub 0, escribiéndolo de esta manera, debemos encontrar que en este caso B sub 0 es igual a I5 menos I3. Entre 2 podríamos sustituirlos aquí. Y 8 I sub 0, que I sub 0 es igual a I3 menos I sub 4. Sustituyendo la ecuación 10, 11 en la ecuación 15. La ecuación 15 aquí rápidamente, como les dije, encontramos este valor. Para la malla 4 veamos rápidamente la malla 4 y la malla 2. Tenemos la malla 4, recorriendo esto tendríamos 10, 6 veces I4, menos I3, menos 4 veces I3. La malla 2 tenemos este recorrido, que tendría menos 4 veces I1, menos I3, 5 veces I2 igual a 4 I sub 0. Tenemos las dos ecuaciones, sustituyendo 11 en 18, veamos la ecuación 11 rápidamente. En la ecuación 18 encontramos estas dos ecuaciones. De manera final que tenemos estas tres ecuaciones. Tenemos I1, I2, I3, tenemos el término dependiente, donde con estos valores podemos encontrar otros valores de interés en el circuito, como ya lo he dicho anteriormente. De esta manera finalizo este video. Los invito a continuar con el próximo tema para seguir desarrollando nuestras herramientas para analizar circuitos de corriente continua.